Dentro de un dojo un grupo de chicas vio al visitante y se preguntó quién era, parecía un loco por derrotar a todos en el dojo. Pero Alucia dijo que todo estaría bien porque el maestro Beryl estaba allí y se encargaría de ese hombre necio. Aún así los ojos de Alucia no podían ver la espada de su maestro Beryl. De alguna manera pensó que ese visitante era realmente impresionante. Todo comienza en el reino de Leveros, una monarquía hogar de famosos caballeros y grandes aventureros. La mayoría de los grandes héroes dejaron su marca en la historia y tuvieron a este hombre como su maestro. En otras palabras, el maestro espadachín de los campos era esa misma persona. La chica estaba dentro de un carruaje haciendo un viaje. El guía le agradeció por su paciencia ya que casi habían llegado y ella le agradeció de vuelta. Ese lugar era realmente bastante nostálgico. Dentro del dojo Beryl estaba practicando muy temprano en la mañana. Su padre preguntó si no creía que ya era hora de ser un buen hijo y darle un nieto pronto, lo que hizo suspirar a Beryl. Él estaba a cargo del dojo y pronto tendrían más discípulos. Aún así su padre quería ver si habría una buena chica entre los discípulos, pero el protagonista no veía nada bueno. El lugar no era adecuado para coquetear. Todos los espadachines allí querían convertirse en caballeros o aventureros reconocidos. Habiendo tenido una espada en sus manos desde que nació, él también tenía el mismo objetivo. Soñaba que algún día iría a una ciudad y salvaría a muchas personas, pero al final solo pudo convertirse en un maestro que enseña defensa personal. Así eran las cosas encajando para una persona de su calibre. Cuando escuchó sobre recibir un discípulo, recordó a una antigua estudiante que quería casarse con él y en ese mismo momento una chica apareció en el dojo pidiendo permiso. Era Alucia, la misma chica del pasado que ahora regresaba más adulta. Había pasado tanto tiempo que el protagonista apenas la reconoció y ella se rió porque él no había cambiado en absoluto. Ahora la chica realmente se había convertido en una adulta, la comandante de los caballeros de Laboris, una Lutia Citrus responsable de las personas más importantes de la realeza. Esta chica no era otra que su discípula, había sido una prodigio desde que la conoció, podía imitar todo lo que él hacía solo con mirar. Cuando dejó el dojo Beryl le dio una espada como regalo de despedida. Ni siquiera podía creer que ella todavía tuviera esa espada cuando podría haber conseguido mejores. Pero la discípula estaba feliz ya que esa espada era suficiente. En cambio el espadachín se centró en preguntar cómo podía ayudar esta vez. Entonces ella le dijo que también era responsable de enseñar a los soldados. Un instructor era responsable de guiar y entrenar caballeros como lo mejor de todo el reino. Beryl estaba realmente orgulloso de que una de sus estudiantes hubiera logrado alcanzar tal posición y dijo que la recomendó para ser instructora y todos estuvieron de acuerdo sin quejas, lo que lo tomó completamente por sorpresa. En otras palabras, la orden de caballeros quería que él fuera al palacio. El protagonista se puso nervioso porque ser instructor significaba ser el mejor de todo el reino. Había un carruaje esperándolos afuera, así que Alucia le pidió que fuera con ella a la capital ya que necesitarían hacer algunos ajustes al programa y en ese punto incluso había una orden del rey con un sello real, así que el protagonista fue obligado a ir de todos modos. Así los dos viajaron a Baltrain, la capital del reino de Liberis, en el castillo oficial de la Orden de Caballeros. Entonces Alodia declaró que él cooperaría con la orden como un instructor oficial. Ella esperaba que cada uno de los presentes pudiera superar sus expectativas, pero como era de esperar nadie tuvo reacción después de ese anuncio. Había más de 100 personas reunidas y solo por su postura demostraban que eran buenos. La espadachina les dijo que su maestro la superaba completamente y que todos deberían someterse al entrenamiento. Además él debía decir unas palabras, lo que lo puso nervioso. Después de todo, Beryl no tenía intención de decir nada y ni siquiera podía hablar bien al presentarse. Él era solo un viejo y si era tan elogiado la gente tendría demasiadas expectativas. En el carruaje antes ella mencionó que solo sería unas pocas veces al mes, tenía varios discípulos a su cargo y era suficiente con que fuera de vez en cuando. De hecho Beryl ni siquiera pensaba que esos tipos necesitaran entrenamiento. Pero de todos modos fueron de compras por la ciudad porque su padre también lo pidió. Terminaron destacándose bastante. Considerando su posición ella debería estar acostumbrada, pero la comandante caminando con un viejo atraía demasiada atención. Alodia estaba muy emocionada imaginando que sería una cita aunque Beryl no lo pensaba así. Entonces apareció otra figura para burlarse de la situación justo frente a ellos. Esa mujer era la Sandra. Por su placa negra del gremio se podía decir que era la aventurera más fuerte. Tan pronto como vio al protagonista, la Sandra se emocionó mucho al ver a Beryl. Él la reconoció de inmediato pero tardó en recordarla como Selena. Incluso después de 20 años aún la recordaba y la chica estaba realmente emocionada. Selena era una huérfana que había venido al dojo hacía mucho tiempo y aprendió esgrima por 3 años. Ante esta reacción Alucia dijo que su maestro estaba ocupado y debía retirarse. Claramente no estaban muy felices la una con la otra.
Las dos discutieron porque la Sandra quería llevar a su maestro a visitar el gremio y a Lucia se negó. En la calle la gente hablaba de cómo dos figuras importantes peleaban tanto. Beryl solo pudo suspirar sin poder hacer nada para cambiar la situación. Llegaron a una tienda mientras la aventurera les mostraba la ciudad. Donde quiera que iban siempre hablaban de las dos, eran mujeres espléndidas. Esa era la forja de la Orden de Caballeros y el protagonista reconoció que había buenas espadas allí. El vendedor comentó que si quería probar una podía hacerlo sin contenerse. Las chicas estaban muy emocionadas porque podrían ver a su maestro en acción después de tanto tiempo, incluso si había una hoja afilada era necesario poner fuerza en ella. La técnica macagüera tenía resistencia similar al cuerpo humano, la espada no solo no cortó sino que se dobló. Ese fue un día realmente agotador para el protagonista, así que intentó calmarse antes de usar esa buena espada y concentrarse para atacar. Como era de esperar por sus discípulas, su corte fue realmente suave y el objetivo permaneció quieto incluso después del ataque. No compraron nada porque no habían traído dinero. En el camino la Sandra comenzó a reconocer algo sobre esa espada, pero resultó que el dueño de la tienda comentó que uno de los aprendices debía haberla confundido. La espada tenía una hoja roma y ni siquiera podía ponerse a la venta. Fue un verdadero shock, pero ese era el gran potencial del poder del maestro espadachín. De hecho, Beryl no merecía confianza para el papel de instructor real, era como si estuvieran siendo engañados. Si cometía algún error todos estarían en problemas, tenía que pensar en algo y lo haría cuando regresara a casa. Esta vez cuando se reunió con su padre, sin embargo, fue dicho que no volviera a casa por un tiempo y le contó a Aludía sobre esta decisión poco después. Esto se debía a que cierta persona visitó el dojo mientras él no estaba. Era Landrid, un tipo que se convirtió en aventurero y fue uno de los discípulos del protagonista. Tenía un hijo y pensaba usar eso como excusa para retirarse de su trabajo. Beryl casi quedó ciego con la increíble vida del joven aprendiz casándose. De todos modos, la gran pregunta era qué se haría de ahora en adelante. Su padre declaró que el dojo estaría en manos de Landred a partir de entonces. Mientras tanto, el protagonista podría regresar a la ciudad y cumplir su deber, y hasta que encontrara una esposa no podría volver a casa. Aunque era sorprendente, a Lucia lo encontró conveniente para su lado. De hecho, Beryl ni siquiera tenía un lugar donde pasar la noche y rápidamente le pidió ayuda y ella inmediatamente sugirió que él podía pasar la noche en su casa si quería, lo cual fue un shock porque él mismo no creía que fuera adecuado. En ese caso fue al gremio de aventureros, un lugar al que nunca había ido antes, pero como estaba buscando un lugar para quedarse la espadachina pensó que sería adecuado, donde terminaron encontrando a la Sandra en el camino, quien se sorprendió porque él no había regresado a casa desde el día anterior. De hecho, él quería ayuda con algo y obviamente la chica estaba feliz de ayudar. Después de explicar, la aventurera aceptó mostrar lugares baratos, empezando por uno que estaba bastante cerca del gremio y era muy seguro, pero antes de eso a Lucia pidió esperar porque el maestro tendría que asistir al cuartel y un lugar cerca de su casa era mejor. Por supuesto, esto inició una intensa discusión entre ellas sobre molestar a Beryl. Las dos estaban listas para intercambiar ataques con sus espadas en medio del alboroto, pero el protagonista intervino y las atrapó antes de que causaran problemas, o al menos eso pensaban que pasaría si terminaban peleando, y decidieron detenerse aunque el protagonista mismo no entendía lo que pensaban. Por un segundo realmente creyó que iban a desenvainar sus espadas. De todos modos, el posadero mostró la habitación donde el protagonista se quedaría. También pudo saludar a Lisandre. Mientras tanto, de hecho, Beryl pensó que era una buena habitación. Estaba lejos del cuartel, pero aún así bien ubicada. Fue gracias a las dos chicas, aunque Alodia parecía frustrada. Durante la noche él siguió bebiendo y refunfuñando sobre lo patético que era, trabajando como instructor y ahora este lugar, todo preparado por sus aprendices. Él era solo un viejo y no sabía exactamente qué esperaban de él. Al día siguiente Beryl estaba agotado, pero dijo que estaba bien a su discípula. Ella lo guió para que pudiera ver el salón de entrenamiento para los caballeros. Los caballeros estaban entrenando y uno de ellos era tan fuerte que rompió una espada por la mitad. Alodia comentó que el grupo estaba practicando sus movimientos simulando batallas reales y anunció a todos que Beryl sería el nuevo instructor de los caballeros. Aunque no querían dudar de su comandante, miraron de reojo al protagonista, como era de esperar, no fue muy bien recibido. Todos tenían miradas aterradoras. Entonces una persona levantó la mano para decir algo. Era una chica saludando y comentando que hacía tiempo que no lo veía. Beryl la reconoció, era Karuni y ella estaba feliz de haberlo saludado. Él se sintió orgulloso al ver que la chica se había convertido en caballero, aunque ella no lo sintiera así. Aún estaba feliz de haber sido enseñada, pero tenía un largo camino por recorrer. Esto hizo que el protagonista llorara de emoción porque los niños habían crecido tanto. Él ni siquiera sabía cuándo empezó a depender de sus estudiantes. Ya era más que hora de superar eso. Al final él ya era un viejo, era lo que los hombres debían hacer.
Entonces un chico se acercó pidiendo permiso para hablar también. Esta persona era él, Briggs, el chico que había roto la espada del otro con pura fuerza física. Él dijo que era el vicecomandante de la Orden de Caballeros. Desde el día anterior él había sentido una mirada particularmente fuerte proveniente de esta persona y podía decir que era realmente la encarnación de la sed de sangre. Los liberios se enorgullecían de su orden de caballeros y este modo de convertirse en instructor era una gran responsabilidad. La comandante lo recomendó para el puesto, pero él quería ponerlo a prueba primero. Incluso Alucia sabía que era hora de que su maestro mostrara la espada a la luz del día. La orden de caballeros de Liberis era reconocida como la más poderosa del reino. Solo unos pocos entre los mejores eran elegidos y sometidos a entrenamiento adicional. Un caballero de Liberis tenía el poder de derrotar a 10 reinos. El subcomandante era sin duda uno de los mejores. Las cosas estaban cambiando de dirección rápidamente. Si él rechazaba ahora y se iba, las dudas de todos solo crecerían. Ni siquiera podía compararse si terminaba siendo expuesto al mundo y derrotado. Peor aún sería para Alucia tener que renunciar a su puesto debido al fracaso de Beryl. Ella aún pensaba que sería una buena oportunidad y que podrían aprovecharla. La multitud se reunió y todos estaban ansiosos por ver qué ocurriría después. Era la primera vez que Karuni vería a su maestro en combate y estaba preocupada porque después de todo el subcomandante tenía una fuerza inhumana. Era el tipo que mató a un toro enfurecido con un solo golpe de su espada de madera. Aún así la comandante dijo que todo estaría bien, solo necesitaban observar atentamente. Cuando él oyó que recibirían a un instructor recomendado por ella, el llamado maestro espadachín del campo, pensó en pedir guía, pero quien apareció fue solo un hombre de mediana edad que parecía muerto por dentro. Fue entonces cuando las sospechas del subcomandante crecieron aún más. Alucha era muy obediente y si un antiguo maestro le pedía algo ella sería incapaz de negarse. Si él estaba equivocado entonces no pasaría nada, pero para él solo parecía un parásito intentando abrirse camino en la Orden de Caballeros. El protagonista sintió esa sed de sangre y se preguntó qué pasaba con ese tipo. Debía prepararse ya que al menos no podía perder vergonzosamente. Con eso comenzó a concentrarse para que la batalla pudiera comenzar. Así inició la batalla y él cargó contra su oponente. Primero todos se congelaron sorprendidos por la intensidad del choque de espadas de madera porque en un segundo el protagonista había puesto al subcapitán de rodillas. Lo derrotó de inmediato, nadie vio nada y fue demasiado rápido para sus ojos. Sin embargo Alutia decidió relatarlo. Todo comenzó con el avance de él, estaba apuntando a la garganta de su maestro pero era solo un engaño. Se lanzó a un corte horizontal hacia su torso descubierto pero el instructor detuvo su ataque con su propia espada. Al ser desviada su espada él perdió el equilibrio. Fue un movimiento tan veloz que pocos pudieron seguirlo. Luego el protagonista instintivamente lo golpeó en la cara. Cuando se disculpó por ser involuntario el subcapitán le dijo que no se preocupara, reconociendo que este tipo frente a él era realmente diferente. Su fuerza inigualable era gracias a los ojos que este hombre poseía, ya fuera la respiración del enemigo, la mirada, la postura, el centro de gravedad, el agarre o la técnica. Él podía discernir pequeñas diferencias y pulirlas más allá de los límites. Era una espada que lo veía todo. Fue otra victoria para Beryl. Todos reconocieron que él había perdido. Si las espadas hubieran sido reales, la cantidad de veces que habría sido asesinado sería incontable. El movimiento ejecutado por él era una técnica que ni siquiera su comandante podía ver. Incluso Karuni se puso nerviosa con el ataque ejecutado. Él deslumbró las manos con los dorsos y entonces el alcance real se volvió difícil de conocer. Su mano pasó detrás de la empuñadura hasta que la primera pierna completó la fuga flotante. Así era capaz de destrozar completamente a su enemigo. A pesar de esto incluso ese movimiento fue desviado por Beryl golpeándolo por detrás. El movimiento final fue digno de un verdadero maestro de la espada. Regresamos al pasado donde si no fuera por Alucia él se habría convertido en comandante. Él sintió algo extraño al enfrentarla, era como si miraran en direcciones opuestas. Entonces la cuestionó sobre por qué decidió formar parte de los caballeros. Volviendo al presente, cuando fue derrotado por el protagonista todos aplaudieron su desempeño y al final la comandante dio por terminada la batalla. Esa noche el grupo salió a beber y brindó por el nombramiento del protagonista como instructor. El grupo comió y bebió, especialmente Alucha que tenía un gran gusto por la comida. El protagonista incluso sugirió otra ronda de cerveza después de eso y ella se puso nerviosa porque solo pensó que la comida estaba sabrosa y no era nada especial. Más tarde discutió con Karuni porque fue molestada por tener una gran barriga. En medio de esto quien apareció para ofrecer otra botella de bebida fue él. Los dos compartieron la bebida e incluso Alucha se puso celosa porque ella también quería servirle. Varios miembros del gremio incluyendo al subcapitán estaban agradecidos con Beryl. Él también quería disculparse por desafiarlo tan groseramente y quería compensarlo.
Sin embargo, cuando se emborrachó el tipo perdió la compostura y gritaba todo el tiempo lo avergonzado que estaba y lo mucho que lo admiraba. Parecía que el alcohol había hecho su trabajo y todos se habían vuelto más honestos de lo habitual. En ello el capitán preguntó qué pensaba el protagonista sobre duelar con el vice y él coincidió en que era un tipo realmente fuerte, sus brazos iban más allá de los de un humano normal, especialmente su corte giratorio que estaba muy bien ejecutado, poder alcanzar ese nivel en tan breve momento era realmente impresionante. Beryl sabía que habría muerto si lo hubiera golpeado de lleno, no tuvo opción más que esquivar, aprovechó para advertirle que si alguien se quedaba detrás de él en ese momento podría ser su punto ciego. El hombre se inclinó, lo que tomó completamente por sorpresa al protagonista, pero estaba reconociéndolo como necesario para la orden de caballeros. Incluso los más poderosos eran jóvenes e inseguros sobre el camino por delante. Beryl no quería estar pensando así y respondió que esperaba que se llevaran bien. Para él parecía un sueño ver al maestro espadachín del campo delante suyo. El protagonista estaba aún más sorprendido, pero él ya había vuelto a beber e ignoró después de eso. Más tarde Alodia suspiraba sintiéndose avergonzada, había terminado bebiendo salvajemente cerca de su maestro y probablemente se volvió bastante vulgar, tal vez bajó la guardia porque sus planes estaban saliendo bien. Recordó las palabras de consejo de Beryl y aún lo admiraba por eso. Una vez ella también esquivó ese ataque, pero le costó una espada de madera. Ella era una persona increíble como siempre. En ese tiempo en el dojo el protagonista le dio una espada como regalo de despedida. No había nada más que pudiera enseñarle y ella se preocupó porque su maestro seguía en un nivel muy superior al de ella y no estaba de acuerdo con eso, aunque Beryl sintió que ella lo sobreestimaba una vez más. A diferencia de él, Alicia era un talento natural, era de un calibre demasiado alto para quedarse estancada en el dojo, sin embargo ella se sintió mal porque él siempre pensaba tan poco de sí mismo de esa manera. Ese día su plan, su objetivo de vida fue decidido. En el año en que fue a tomar el examen había varios candidatos disponibles, la mujer ocupó el primer lugar en todos los exámenes escritos, era bastante joven a una edad en la que ni siquiera podía beber alcohol. Para comenzar, los candidatos iban a duelarse y los seleccionados se enfrentarían a los instructores. Entonces comenzaron con el duelo y Alutia fue puesta a luchar contra su oponente, pero para sorpresa de todos ella tuvo gran facilidad en acabar con sus adversarios. Todos los candidatos afirmaban ser los mejores, incluso los instructores de la orden. Al final ella estaba decepcionada de que esa fuera la fuerza de la orden nocturna, nadie allí podía compararse con su maestro. Alucia, después de lograr un éxito notable en el examen de admisión, ingresó como caballera en la Orden del Reino y luego le pidieron ser instructora. No había nadie más calificado que ella. Sabía que podría ser complicado aceptar el trabajo, pero había estado esperando esta oportunidad y aceptó gustosamente la oferta de inmediato porque para ella había una persona más adecuada para hacer el trabajo. La razón para convertirse en caballera era preparar un escenario digno para su maestro. Podrían pensar que era una exageración y que era una mujer arrogante y egoísta, por eso pidió disculpas ya que no tenía ambición respecto a los caballeros, solo pensaba que sería insoportable ver que nadie conociera el verdadero poder de Beryl. Cuando aún estaba en el dojo su maestro fue a buscarla después de golpear a un chico, fue un accidente en la competencia y ella podía volver, pero seguía llorando disculpándose porque no podía mirar a su maestro a la cara. Entonces él se sentó a su lado y le ofreció un pañuelo para que pudiera limpiar su rostro. Beryl dijo que estaba honestamente feliz porque su discípula no había sido herida, o mejor dicho, no que el otro chico saliera herido fuera bueno, pero cuando hablaba de sus estudiantes, él no era lo suficientemente maduro, mientras los suyos estuvieran bien eso era suficiente. Alucia sabía que su esgrima apenas comenzaba y que a partir de ahora podría construir una nueva era y en un futuro cercano sería llamada maestra de la espada. Por ahora él era solo un viejo que bebía demasiado y tendría una mala resaca. Las noticias sobre el subcomandante siendo hecho un tonto por el instructor se extendieron. Ella no se había enfrentado a la comandante sino al maestro espadachín de algo. Ficelle sabía que era el maestro espadachín del interior y estaba sorprendida. El lado oeste de la ciudad era un distrito comercial con varias tiendas, había muchos peatones y las peleas eran comunes por lo que había caballeros patrullando. Karuni explicó esto a Beryl diciendo que podía relajarse y todo estaría bien, era un día de descanso y podían pasar el tiempo tranquilamente. Él mencionó que ya se había acostumbrado a la ciudad pero había estado caminando solo últimamente. Él notó que había varios lugares famosos en Baltrain que valía la pena visitar y en ese caso Karuni se ofreció a mostrarle alrededor ya que estaba de servicio cerca. Allí fue donde le mostró el mercado más grande de todo el lado oeste, había un poco de todo allí, ella solía pasar por la ciudad de vez en cuando. El protagonista, un campesino maduro, ni sabía por dónde empezar y por supuesto la joven Karuni lo guió mostrándole las tiendas de ropa y varias otras cosas.
En medio del camino Barrow se cruzó con una chica encapuchada que lo reconoció, era Fisley y el protagonista se preguntó si era una conocida de Caruni, la observó sin entender hasta que la chica suspiró porque este tipo no tenía corazón. Fue entonces cuando él reconoció la espada que ella llevaba y recordó su identidad, lo que hizo que Fisley se pusiera un poco triste por no ser recordada y el protagonista se disculpó. Ella era el tipo de niña que se mantenía reservada. Ella rara vez hablaba con otros, después de recibir todas las técnicas de espada obtuvo una de despedida y dejó el dojo. Karuni invitó a su compañera a caminar con ellos y fue una buena oportunidad. Fisley fue a la ciudad porque formaba parte de la división mágica y eso sorprendió al protagonista porque ella también había aprendido magia. Esta división estaba formada por magos y junto a los caballeros construían el poder del reino. El protagonista pensaba que la chica pretendía seguir el camino de la espada pero al parecer optó por la magia, enseñar a una niña increíble y una prodigio. En medio de las tiendas la chica mostró equipamiento mágico, accesorios con magia, tenía el anillo candelabro que mostraba una pequeña llama y el protagonista se emocionó. Había pendientes malditos y esta vez Fisley decidió comprarlos porque eran raros, incluso si estaban malditos mientras no los usara todo estaría bien. Había personas con rencores o molestos porque eran magos y parecían perversos, por eso Fisley estaría dando una pulsera de descanso a su maestro, si se usaba mientras dormía aliviaría sus dolores. Entrenar en la orden debía ser agotador, ella podía difundir la idea de que la magia estaba allí para ayudar. El protagonista se conmovió, amó esa pulsera a juego. De repente una mujer gritó porque un ladrón pasó corriendo y le robó, en ese momento las chicas se prepararon para perseguirlo y darle una buena lección. Para su sorpresa Visel desenvainó su espada incluso cuando debería haber usado magia, pero aún más sorprendente fue cuando mezcló su esgrima con magia al mismo tiempo y así su estocada envió al ladrón volando como un pedazo de papel. Ese era el poder de la magia que había entrenado durante tanto tiempo. Aún así el otro corrió hacia un callejón aunque no era realmente un problema porque la espadachina mágica lo alcanzó fácilmente. Karuni solo la siguió atrapando a los ladrones después de que fueran derrotados. Beryl no podía creer que estos caballeros fueran así y comentó que la magia de Fisel era increíble, era un hechizo con la espada, fortaleciendo su poder y ella era la mejor en ello. Era una técnica realmente impresionante capaz de atacar desde un lado incluso con la espada, su técnica con la espada había evolucionado al punto de hacer a Beryl sentir curiosidad por su maestro. La comandante de la división mágica fue quien la enseñó y cuando habló de su antiguo maestro también lo elogió. De hecho en opinión de la espadachina los dos eran bastante parecidos. Los hombros de Beryl se sentían bien después de recibir la pulsera, si sus estudiantes podían asumir roles tan increíbles tal vez sus enseñanzas no eran tan malas después de todo. A pesar de esto no quería inflar su propio ego solo por eso, sus estudiantes eran los únicos dignos de elogio, él no había logrado realmente nada. En medio de su caminata el protagonista de repente vio una llama flotante, una figura femenina se formó y lanzó ataques contra él. Beryl esquivó los ataques y comenzó una lucha contra esa silueta, incluso después de cortarla ella seguía intacta, era claramente el poder de la magia, como una muñeca hecha de magia, no importaba cuántas veces atacara ella se regeneraría. En ese caso el protagonista huyó aprovechando que era perseguido. Fisley mencionó que lanzar hechizos de larga distancia no era muy eficiente y lo dejaba bastante exhausto, el mentor del fuego estaba cerca, si luchaba desde otro lugar no podía esconderse. No pasó mucho hasta que apareció una chica riéndose de lo audaz que había sido y Beryl no podía creer que fuera una niña, lo que hizo que la chica se quejara de que la llamaran así. Ella sabía que este era el maestro de la espada interior, ahora entendía el rumor sobre su fuerza. Entonces el protagonista se dio cuenta de que probablemente había oído hablar de él, porque él mismo lo había llamado la hoja atronadora y tenía sus razones para ello. Esa chica había venido a reclamar su vida, incluso Beryl notó que no estaba bromeando pero algo no parecía correcto. Fue entonces cuando vio que esta desconocida también llevaba una pulsera y ella le dijo que la había robado hacía un tiempo de una espadachina maga, empezando a reír porque probablemente recordaría a alguien que la usara. Lo que realmente lo enfureció fue cuestionar dónde estaba esa maga, divirtiendo a la chica por haberlo hecho enojar hasta ese punto, en ese caso él podría hacerla hablar mientras comenzaban a luchar. Los dos comenzaron a pelear y la chica se dio cuenta de que su oponente era realmente bueno después de todo, incluso intentando golpear su punto ciego él pudo mantenerse firme, lo que la divirtió. Beryl no podía acercarse, había varios hechizos a la vez hasta que tuvo espacio, pero por otro lado mientras ella pudiera atacar no tenía opción más que seguir lanzando hechizos. Si fuera algo controlado por la fuerza de un ser humano debería tener un límite, así que ahora era cuestión de ver quién tenía más resistencia.
Aún así la chica ni siquiera había comenzado la verdadera batalla todavía, todo el lugar se llenó de agua y esta vez el ataque con la espada del protagonista no funcionó. Ella se preparó para atacar pensando que ahora no podría defenderse ni esquivar. Entonces lanzó un ataque en su dirección esperando ver cómo le iría. Cuando el agua entra en contacto con otra materia a alta temperatura hierve instantáneamente, esto se llamaba una explosión de vapor. Aún así ni siquiera este tipo de preparación hizo que Barrow se detuviera, era peligroso para él, si hubiera sido un poco más lento habría terminado diferente. En ese momento él se había defendido levantando un pedazo de tierra como protección. La chica abrió los brazos y el protagonista retrocedió inmediatamente confundido porque era como si hubiera mantenido la presión sobre él. Aún así en lugar de atacar de nuevo ella suspiró porque si Beryl podía leerla también ella no podía hacer nada. Era exactamente como había dicho Fizzle, ella la conocía porque era quien le enseñó magia a esa chica. Esa chica era Lucy Damon, la comandante de la división mágica y la maga más fuerte del reino. La maga había oído de Beryl por Fizzle, quien dijo que él sería capaz de enfrentar sus hechizos, aunque era extraño incluso con su vida en peligro él no se lanzaba contra la magia imprudentemente. El protagonista preguntó por qué estaba haciendo semejante desastre y la chica respondió que de otro modo nunca la habrían tomado en serio, por eso se disculpó ya que quería parecer genial ante sus discípulos. De repente escucharon una voz gritando que la plaza estaba congelada, era su magia que había quedado atrás y los dos decidieron irse antes de que la magia se evaporara. Al día siguiente el protagonista se reunió con Fizzle, él le agradeció por la pulsera que recibió porque realmente funcionó. Fizzle tenía una poción que la división mágica había preparado y estaba allí para entregarla, era una caja pesada y hasta Beryl tenía problemas para ayudarla, ya que fue la comandante de la división quien las hizo, eso solo mostraba su capacidad. Nadie sabía cuántos años tenía Lucy, decían que usaba magia para no envejecer, parecía una niña pero era la maga más poderosa que existía, conocedora de todo tipo de magia, la encarnación de la magia viviente y supervisada por la nación. El protagonista al menos se sintió aliviado de que las posibilidades de encontrarse con ella de nuevo fueran bajas, pero por supuesto tan pronto como entraron a la habitación para entregar la caja la vio otra vez. Lucy, Alucia y la Sandra estaban reunidas saludándolo en cuanto apareció, él esperaba no estar interrumpiendo y las chicas insistieron en que no era así. De hecho era bastante coincidencia porque estaban hablando de Beryl. Lo invitaron a quedarse junto con Fizzle que estaba de pie cerca. Las discípulas estaban nerviosas porque su maestro ya estaba cerca de la comandante. Volviendo al tema principal, la aventurera quería pedirle un favor al instructor, deseaba que él comenzara a entrenar también a los nuevos aventureros. Había un grupo de novatos que aceptaron la solicitud de conquistar una mazmorra, para hacerlo posible debían estar acompañados por un aventurero de rango platino o superior, pero había pocas personas disponibles ahora. Aunque la Sandra había dicho que podía manejarlo sola esta vez había cambios, había una posibilidad de que encontraran un monstruo desconocido. También había una solicitud en la división mágica para una investigación más profunda de esa misma mazmorra. Las probabilidades eran bajas pero para estar seguros el gremio solicitó al menos 2 compañeros. Beryl entendió la situación y aceptó de inmediato, pidió a Aludía que tomara un descanso en el campo de entrenamiento ya que su discípula había ayudado muchas veces antes, ella intentaría ayudar tanto como pudiera. Así se despidieron para poder reunirse de nuevo en el gremio más tarde. La comandante pidió a Fizzle que la acompañara ya que podría ver algo divertido. Cuando se fueron Alucia comentó que fue inesperado, estaba segura de que su maestro se negaría. Esto hizo reír a Beryl ya que estaba recuperando su confianza después de haberse convertido en instructor antes. Oír eso la hizo feliz y le pidió que tuviera cuidado en su viaje. Los aventureros eran individuos afiliados al gremio con gran autoridad, recibían varias solicitudes que podían aceptar. Estos individuos eran clasificados según fuerza y habilidad y podían asumir misiones cada vez más peligrosas. El rango más alto era el negro, capaz de determinar la continuación de la existencia de una nación. Entre ellos Solena Losandra era de tan alto calibre. 20 años atrás el protagonista la encontró en la orilla de un río, una sobreviviente de un ataque de monstruo. Ella estaba muy asustada de él al principio, incapaz incluso de recordar su propio nombre. Después de un tiempo un día recordó su identidad, años más tarde ya no era la misma niña asustada sino una heroína reconocida y aún así allí estaba Beryl preocupado por su retiro. Incluso Landrid era de rango platino, ese idiota debía estarse divirtiendo ahora. Cuando fueron al gremio encontraron a su líder y consejero Nidas y Megan. Megan tenía una expresión de indignación y en cierto modo recordaba la expresión anterior de él.
El líder había oído hablar del protagonista por Lysandra y Lucy y quería que él los ayudara, era tranquilizador saber que serían asistidos por él. El consejero interrumpió ya que aunque él hubiera sido recomendado estaba en contra de dejar ir a un desconocido. Esto puso a prueba la paciencia de la discípula aventurera, lo que preocupó al protagonista. Entonces Megan explicó que su principal preocupación era que el instructor pudiera resultar herido en el camino, el gremio se basaba en la confianza, un escándalo haría que la gente cuestionara sus decisiones. Por lo tanto, aunque fuera grosero, Megan quería saber sobre su experiencia. El protagonista comenzó a relatar que había ido a una mazmorra solo, sin embargo dudó y dejó de hablar dejando a todos confundidos. La razón era que no pudo derrotar monstruos y huyó inmediatamente. Desde entonces, había tenido miedo de entrar allí y el grupo apenas podía creer su cobardía. Pero si ese fuera el caso, él era como cualquier novato. Dejando dudas sobre confiar en un tipo así, Lysandra replicó que su maestro no moriría fácilmente, casi iniciando una pelea con Megan. En cualquier caso, Lucy mencionó que todo estaría bien si su valía era probada, si él estuviera al nivel de rango platino o negro nadie tendría oportunidad de quejarse. Incluso el líder estuvo de acuerdo y entendió cuál era su plan. Básicamente pusieron al protagonista a enfrentarse con su propia discípula, era necesario medir su fuerza y todos en la sala terminaron aceptando, incluso Lysandra estaba emocionada ya que podría luchar contra su tutor. El resto de la gente se sentó a ver el duelo, incluso la comandante estaba feliz de mostrarle a Faisal la parte emocionante de la situación. Parecía que Lucy había previsto que las cosas llegarían a este punto desde el principio, no es que importara mucho ya que al consejero solo le interesaba la fuerza del protagonista, aún así tenía curiosidad por ver cómo manejaría a una persona de rango negro. El rango más alto que un aventurero podía alcanzar era el océano, era un dicho bien conocido. Muchos se unían al gremio con una llama encendida en sus corazones, pero nadie se esforzaba por alcanzar el rango negro que estaba por encima del océano porque llegar a ese nivel estaba más allá de un humano ordinario. Las personas reunidas para ver el duelo incluso estaban preparando apuestas, animaban al protagonista riéndose de él apenas dejándolo concentrarse. Comparado con otros estudiantes como Caroni o Alutian no había duda, estaba claro que Selena estaba en un nivel completamente diferente. Finalmente anunciaron el comienzo del duelo y la aventurera se preparó para atacar. Sus movimientos eran rápidos pero el protagonista logró seguirle el ritmo, había 3 cortes por su postura, el siguiente sería en otro lugar, o más bien su predicción pronto resultó errónea y Beryl descubrió su engaño. Las estocadas de la discípula eran rápidas y rítmicas sin detenerse, Lucy reconoció su velocidad convirtiéndolo en una lucha larga y feroz. La aventurera no era solo una simple luchadora de doble empuñadura, unos años antes apareció un dragón y el gremio declaró una misión de exterminio. Debido a la ausencia de caballeros, para su gran sorpresa el dragón tenía la habilidad de regenerarse, era una nueva especie llamada el dragón inmortal, pero ningún rango océano fue capaz de derrotarlo. Quien rompió el estancamiento fue Lysandra, que era rango platino en ese entonces, con una velocidad insondable lo hirió hasta el punto en que su regeneración no tuvo efecto. Su mayor arma era su resistencia inigualable, a cambio de sus espadas melladas una hecha de piedra de dragón inmortal le fue obsequiada. Sus movimientos eran de alta velocidad, solo creciendo y sin dejar aberturas, estaba claro que la aventurera estaba luchando seriamente contra su maestro. Entonces Lucy preguntó si él pensaba que estaba conteniéndose o si perdería a propósito, lo cual no parecía posible ya que la chica no era de ese tipo. La batalla duró tanto que estaban considerando detenerlos pronto, Beryl era impresionante por soportar los golpes consecutivos. Mentalmente Lysandra le suplicaba que no cayera ni perdiera, ella solo quería que le dijera que había estado muy por delante de ella desde el principio. Después de un momento el protagonista hizo un movimiento que envió su espada volando, era el devastador follaje, originalmente una técnica para desarmar la espada, una que él perfeccionó al máximo para usar contra sus oponentes. Finalmente el protagonista logró derribar a su oponente y terminar el duelo, aún así reconoció a su discípula por volverse tan fuerte, sintiéndose bastante orgulloso. Aún así la chica respondió que todavía le faltaba mucho. Los que apostaron por ver él al menos pudieron celebrar por haber ganado mucho dinero con ello. Revisaron lo que Megan buscaba y él se retiró listo para llamar a los recién llegados. Al final él lo había reconocido con éxito aunque no lo admitiría. Lucy preguntó a Faisal qué pensaba del combate. Selena podía ser una espadachina de 2 manos pero parecía ser diestra, atacaba menos con la izquierda y la usaba para control, sin embargo no era algo que cualquiera haría en una pelea tan frenética. Esto hizo que la maga preguntara a la comandante por qué había hecho que todo esto ocurriera, si era solo por diversión.
Ella replicó que simplemente era por odio hacia él, no es que lo despreciara, pero quienes tienen poder deben usarlo en consecuencia porque después de enfrentarlo había algo que Beryl dijo que la molestó sobre cómo si ella quería aspirar a su vida no podría ayudar a Fisley con sus propios sentimientos. No se trataba de victoria o derrota, este tipo de comportamiento dejaba a hombres como él muy ociosos, podría haber difundido su nombre como instructor pero no era suficiente, alguien aún necesitaría su poder en algún lugar. Era necesario llegar a esas personas para que su nombre se extendiera, al menos en eso Fisley estuvo de acuerdo. Un poco después el consejero guió al grupo a la sala de reuniones, presentaría al grupo que exploraría la mazmorra esta vez. Algún tiempo después todos subieron al carro para hacer el viaje a la mazmorra. Aún era una sorpresa que Landrit se hubiera convertido en el maestro del dojo en lugar de Beryl. El nuevo grupo de aventureros le era conocido y hasta querían la oportunidad de saludarlo, aún así Beryl sintió que podría llevarse bien con ellos. Antes de ser formalmente presentados por Megan, el líder del grupo era Porta de rango bronce, también estaban Needly de rango bronce y Salacox de rango plata. Los recién llegados admiraban a sus veteranos e incluso estrecharon sus manos. El monstruo que estaban cazando aún no había sido identificado, ni siquiera tenían pistas, la mazmorra que entrarían era solo una de las áreas de búsqueda, necesitaban tener cuidado. La ubicación de esta mazmorra estaba en la región sur del bosque de Aceramia, la cueva del Vigía Verde. Lisandra dijo que se quedaría detrás de los recién llegados con su maestro, aprender era de gran valor para los aventureros, así que actuarían únicamente como sus consejeros. Había una posibilidad de que encontraran al monstruo y el protagonista tenía que mantenerse alerta. Su yo actual no era nada como el que dio la espalda y huyó antes, tenía que proteger a los más jóvenes en el camino. Incluso terminó resbalando en la cueva, era un lugar donde debían ser cautelosos, así que los gatos revisaron los alrededores y parecía que todo estaba bien por ahora. Él tenía un anillo de reconocimiento, una herramienta mágica que emitía luz cuando varios seres vivos se reunían. Salakatz era el buscador, Needly y Porta hacían el resto del trabajo. No tardaron en notar que varios aparecían, un grupo de goblins reunidos adelante, parecía que estaban haciendo algo, arrancándose pedazos entre ellos. Aunque era peligroso el protagonista pensó que sería apropiado exterminarlos, así que se prepararon para hacer lo habitual. El grupo de novatos se encargó fácilmente de uno de los goblins. Lisandra entendió su deseo de ser independientes pero se preguntó si necesitaban ayuda, esto hizo que el protagonista reflexionara. Parecía ser todo lo contrario, los novatos tenían buena coordinación, Porta atraía enemigos y Needly brindaba apoyo, Salacox derribaba a los demás siendo de rango plata por encima del resto. Cuando un monstruo pretendía atacar desde la distancia Lisandra se encargó rápidamente. Podían ser débiles pero eran astutos, todos necesitaban mantenerse alerta. Los monstruos se veían desnutridos, probablemente estaban muy hambrientos, si ese fuera el caso significaría que había una sobrepoblación de goblins en la cueva, debería haber una gran criatura atacándolos, tal vez el monstruo que buscaban en el lugar donde solían buscar comida antes. Como esta mazmorra podía ser peligrosa decidieron terminar la investigación e informar al gremio. Lisandra pensó que los novatos lo hicieron bien, especialmente Porta que tomó decisiones sólidas. Beryl coincidió, su coordinación era perfecta y estaban conscientes del espacio reducido, ni siquiera dudaron en matar a los monstruos, si hubieran dudado habrían estado en grave peligro, lo cual era bastante diferente de él mismo en el pasado cuando enfrentó monstruos solo. Fue entonces cuando Needly vio que Porta estaba herido en el brazo, incluso con el chico diciendo que era solo un rasguño ella no quiso ignorar la herida. Los dos realmente parecían llevarse bien cuidándose mutuamente, incluso Salakatz mencionó que siempre habían sido así. Incluso sin que Barrow dijera nada Needly era un poco lenta y Porta era denso, parecían gustarse y siempre estaban juntos. A pesar de eso la aventurera se disculpó por divagar sin sentido, aún así Lisandra quería escucharlo, curiosa por la historia de amor. Para los aventureros había un dicho de que la mazmorra era el primer paso para convertirse en un hombre de verdad, incluso Porta decía cosas así cuando estaba borracho. Los veteranos estuvieron de acuerdo aunque Lisandra quería unir a la pareja a toda costa. Fue inesperado que tuviera interés en eso considerando su historia. Cuando regresaron advirtieron a los novatos que tuvieran cuidado y no bajaran la guardia, no apareció ni una reacción alrededor de ellos, ni siquiera monstruos, parecía que podían avanzar con calma. Sin embargo el protagonista se dio vuelta tan pronto como sintió algo extraño, a pesar de eso ni siquiera Salakatz sintió nada con su anillo. No podía ser correcto, la sombra vista era enorme, no podía moverse tan rápido. De repente la silueta apareció arriba y Barrow gritó una advertencia.
Porta se lanzó para proteger a Needly y al ver esto la aventurera veterana corrió a ayudarlos, pero fue demasiado tarde y el chico fue arrojado lejos, todo herido. Lo que apareció ante ellos era una criatura muy extraña, tenía la parte superior del cuerpo de un pájaro y la parte inferior de un león, era un grifo. La Sandra les advirtió que no se movieran imprudentemente, ese monstruo era un problema, este era el tipo que el gremio no había podido exterminar en el pasado, también llamado Xenogrebo. Entre varios tipos de monstruos, aquellos considerados difíciles de exterminar eran nombrados para que no fueran tratados como simples seres vivos, eran referidos como desastres. Un nombrado para matar era raro, el grifo frente a ellos era uno de esos ejemplos. Porta no se movía después del golpe que recibió y Beryl se preocupó si aún estaba vivo, si no eran rápidos en salvarlo su vida podía estar realmente en peligro. Lysandra fue la primera en cargar contra el monstruo, pasando por debajo de él, esto le permitió acercarse al aventurero herido que aún respiraba pero estaba en condición grave. Luego la aventurera veterana empujó al grifo con su espada, le pidió a Lana que apoyara al novato herido mientras él se encargaba del monstruo. Después de eso ella hizo lo indicado cargando a Porta y ordenando a los demás que la siguieran. Mientras tanto Beryl estaba enfrentando solo al monstruo nombrado, recordó que Lucy decía que algunos monstruos podían tener poder mágico, lo que significaba que pocos entre ellos eran capaces de tal habilidad. El grifo frente a él era una de esas excepciones.